Hola a todos, bienvenidos a Casa de Lectura. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de un hombre que se atrevió a pensar del modo más peligroso, al desnudo. Él es Albert Camus, 1913 a 1960, un intelectual que forjó su pensamiento en el fragor de la resistencia francesa, enfrentando la barbarie nazi no solo con armas, sino con la pluma. Imagina tener que afrontar la muerte y el caos sin el consuelo de una ideología, sin la esperanza de un futuro divino. Camus eligió la soledad intelectual, la filosofía de los límites. Su obra es un desafío constante que se niega a hacer concesiones, que se opone al dogma. Y en el corazón de esta obra, en su monumental ensayo, El mito de Sísifo, Camus plantea la pregunta más incómoda de todas. ¿Por qué alguien se suicida? Prepárense, porque hoy descubriremos cómo este pensador, Premio Nobel de Literatura, nos obliga a mirar el sinsentido de frente y, más importante aún, cómo nos enseña a ser dichosos a pesar de la condena. Vamos a ello. Quédate en nuestra casa de lectura y descubre por qué no te puedes perder de esta gran obra. ¡Comencemos! Antes de sumergirnos en el abismo del absurdo, establezcamos las coordenadas de esta obra monumental. El libro que hoy analizamos lleva por título El mito de Sísifo, en su original francés, Le Mythe de Sisyphe. Su autor, una de las voces más lúcidas y éticas del siglo XX, Albert Camus. Camus nació en 1913 en la Argelia francesa. No fue un filósofo de Torre de Imabril, fue un periodista, un dramaturgo y un pensador cuyas ideas se forjaron en la resistencia francesa y en el fragor de la guerra. Este compromiso integral se refleja en una obra que él mismo definió como una filosofía de los límites. El mito de Sísifo se publicó en 1942, en un momento de absoluto colapso histórico y moral. Este ensayo, de aproximadamente 160 páginas, es el manifiesto teórico que acompaña a su novela El extranjero, formando el núcleo de su ciclo del absurdo. Publicado originalmente por Gallimard, se mantiene hoy en día en español gracias a grandes editoriales como Alianza o Random House, disponible en formato físico, digital y audiolibro. A diferencia de las modas literarias pasajeras, la obra de Camus es un clásico consolidado. No hablamos de cifras de ventas de bestsellers semanales, sino de un fondo editorial perenne que se vende de manera constante en todo el mundo. Su permanencia se debe a su relevancia. Se mantiene firmemente en los top 100 de filosofía en distintas plataformas. Y es vital recordar que, aunque el ensayo no ganó premios directos, es una pieza clave del cuerpo literario que le valió a Camus el Premio Nobel de Literatura en 1957 por iluminar, cito, con lúcida seriedad los problemas de la conciencia humana de hoy. Publicado en plena Segunda Guerra Mundial, El mito de Sísifo se convirtió en una lectura esencial para la generación que buscaba una ética de vida sin dogmas. Hoy sigue siendo el texto de cabecera para quienes, en medio de la rutina y la crisis, buscan una respuesta honesta al sinsentido. Ahora que conocemos su origen, es momento de enfrentarnos a la pregunta fundamental. ¿Por qué Camus dice que el único problema filosófico serio es el problema del suicidio? Sigue con nosotros para un análisis profundo de nuestra obra de hoy. La genialidad de Albert Camus en El mito de Sísifo reside en que no nos presenta una filosofía para deprimirnos, sino una ética para liberarnos. El tema central es la confrontación más honesta de la vida. ¿Merece la pena vivir cuando se es consciente de que no hay un propósito divino o preestablecido? ¿Cuando sabemos que el mundo es simplemente absurdo? Camus nos guía a través de un diagnóstico brutal para llegar a una cura radical. Camus comienza demoliendo cualquier otra filosofía. Para él, el único problema filosófico que importa
es el suicidio, porque solo se quita la vida quien ha sentido que el mundo, o su vida, ha perdido todo su sentido. Aquí es donde define el concepto clave, el absurdo. Es fundamental entender que el absurdo no es el mundo, ni es el hombre. Es el divorcio, la fractura, el choque constante entre dos fuerzas. Nuestra mente está programada para buscar leyes, para encontrar un porqué o un significado último. Queremos orden y justicia cósmica. Esta es la primera fuerza. Por otro lado, tenemos el silencio indiferente del universo. El mundo es irracional, ilógico, ajeno, no responde a nuestro llamado. Cuando le preguntamos por qué vivimos o por qué sufrimos, solo recibimos el eco de nuestra propia voz. Esta es la segunda fuerza. El absurdo, entonces, no es un vacío, sino una relación. Es la única relación que el hombre consciente puede tener con el mundo. Al reconocer este choque, logramos la lucidez. Una lucidez de la vida absurda. El primer paso para dejar de engañarnos con falsas esperanzas. Esta lucidez se precipita al confrontar dos enigmas que son inexpugnables y que garantizan la verdad del sinsentido. 1. La muerte inexpugnable. La muerte no es el final de la vida, es la aniquilación del significado, un fundamento del absurdo. La muerte es el lugar donde la experiencia, la razón y el sentido se extinguen. Al ser la única certeza, nos revela que todo el andamiaje de nuestra vida cotidiana, que presupone un mañana, es en verdad un autoengaño. No podemos definirla, solo constatar que escapa a cualquier lógica humana. El 2 es el dolor de los inocentes. Si existiera un Dios o un orden trascendente, no podría existir el dolor sin culpa, por ejemplo, en el sufrimiento de los niños. Este dolor es una injusticia cósmica para la cual no hay respuesta posible. Para Camus, este enigma es la prueba irrefutable de que la vida opera fuera de toda ley moral o divina. Entonces, frente a esta verdad del absurdo y del sinsentido, Camus identifica una trampa: el salto de fe o el suicidio filosófico. Es el acto de aquellos pensadores que, aterrados por el vacío, deciden anular la razón y abrazar una esperanza irracional, religiosa o ideológica. Y aquí lo sustancial. Para Camus, esta evasión es peligrosa, porque al justificar la vida con una fe ciega en un futuro o una finalidad superior, se puede justificar históricamente el asesinato. ¿Cómo? Si el futuro, el progreso, la pureza racial, etc., es lo que importa, entonces la finalidad justifica los medios y se puede matar en nombre de una idea. Camus se niega a matar por una idea abstracta, por una abstracción. Por eso el hombre absurdo debe rechazar toda trascendencia y vivir anclado en la integridad moral del presente. Una vez que se ha rechazado el suicidio con esto que llamamos la lucidez del espíritu absurdo y se ha negado el salto de fe o evasión ideológica, Camus propone vivir bajo 3 consecuencias que definen al hombre absurdo. Primera consecuencia: la rebeldía. No es una rebeldía violenta, sino una negativa constante a la resignación. Es mantener el absurdo vivo, mantener la confrontación entre el deseo de sentido y el silencio del mundo. Es un no lúcido a la mentira. Esta revuelta es lo que da dignidad a la existencia. Segunda consecuencia: la libertad. Al no existir un futuro trascendente o una moral predeterminada, el hombre absurdo es libre de toda atadura. No está obligado a vivir bien según normas externas, sino a vivir lo más posible. Esto significa agotar la experiencia, las experiencias, la cantidad de vida, pues es la única forma de medir su existencia, vivir hasta el agotamiento.
Tercera consecuencia, la pasión. Implica la conciencia total y plena de cada instante. La vida cobra valor por su intensidad y fugacidad, no por su duración o su supuesto objetivo final. El hombre absurdo, por ejemplo, como el Don Juan, ejemplos que usa Camus, es un coleccionista de experiencias que quema su vida con intensidad, porque sabe que solo existe el presente. Pero vayamos con Sísifo, el héroe absurdo y un triunfo de la conciencia. Aquí es donde todas las ideas convergen en la metáfora definitiva. Sísifo, condenado a la inútil repetición, es el espejo del obrero moderno, del oficinista, de cualquier persona atrapada en la rutina. Una rutina que devora su vida. El castigo de Sísifo no es la subida de la roca, es la conciencia de su inutilidad. El momento verdaderamente trágico es cuando la roca ha caído y Sísifo le asciende. Es el momento del retorno, donde es solo un hombre, sin esperanza, ni miedo, ni ilusiones. Solo le queda la conciencia de su destino. Su roca es su cosa. Su castigo le pertenece. Su desprecio a los dioses, a la autoridad, al dogma, es lo que lo convierte en un ser superior a su pena. El destino es un asunto humano que debe ser arreglado entre los hombres. No hay divinidad que lo controle. Por todo ello, la felicidad es un acto de voluntad. La frase cumbre de Camus, «hay que imaginarse a Sísifo dichoso», no es una invitación a la resignación, sino un imperativo de la voluntad. La felicidad no le es dada, Sísifo la elige y la construye en la confrontación. Su esfuerzo, inútil para el cosmos, es suficiente para llenar el corazón de un hombre porque es un esfuerzo consciente y rebelde. Su felicidad es el triunfo de la lucidez humana sobre la condena divina. La vida es su única obra de arte y el movimiento de la roca es su firma. Este análisis nos da una comprensión profunda. La filosofía del absurdo de Camus no es pesimista, es la filosofía de la acción y la intensidad máxima, nacida de la más profunda honestidad intelectual. Es una invitación a amar la vida con sus límites y a encontrar alegría en nuestra propia rebeldía. Al decir de una nota periodística, cito, Camus dota de una dignidad inmensa al hombre condenado. El Sísifo que desciende, dueño de sus pasos, es más que un simple mortal. Es un héroe épico de la conciencia. Su silencio no es resignación, es desprecio. El ensayo nos enseña que, si no podemos cambiar el destino, al menos podemos cambiar la actitud frente a él. Y en esa reafirmación humana reside la única victoria. Fin de la cita. De esta manera, tenemos en el hombre absurdo de Camus una apuesta por la vida, una condena vista como gozo. El hombre absurdo es la respuesta de Camus, de aquel que se niega a huir, dice no al suicidio, no al salto de fe y elige entonces apostar por la vida, aún sabiendo que ésta se sostiene sobre un vacío de sentido, sin Dios ni garantías. Se trata de una vida, algo estoica, sostenida por la pura voluntad y la conciencia. Esta figura de Sísifo es en cierta medida la figura del amor fati de Nietzsche y de felicidad gozosa. La condena de Sísifo, subir la piedra, verla caer y repetir eternamente esta faena, es la metáfora perfecta de la vida sin sentido. La clave reside entonces en su descenso lúcido. En ese momento se hace consciente de su destino y de la inutilidad de su esfuerzo. El sentido verdadero radica en asumir el absurdo. Sísifo encuentra el fundamento de su felicidad no a pesar de la condena, sino en la certeza de la condena. Esto no es más que un acto de amor fati en el más pleno carácter nietzscheano. Amar la vida tal como es, con su vacío y su insignificancia de sentido. Su castigo se convierte en su obra personal, solo suya. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso.
nos dice Camus. Vayamos a la gran fortaleza de la obra. Sin duda, el ensayo expresa una integridad moral absoluta. El ensayo surge de una exigencia moral y política que el autor forjó en la Resistencia. La obra transforma un diagnóstico de desesperación en un imperativo de vida intensa. Esto es, la idea de pasión, de rebeldía, entre otras. Revisemos su impacto cultural. Se trata aquí de un grito de guerra de un existencialista, quizá de un escéptico. Su honestidad intelectual frente a la muerte y el dolor resuena con cualquiera que haya vivido una crisis. Vale la pena revisar las citas y referencias que el autor realiza de Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, entre otros grandes pensadores. Sin duda no se trata de cualquier obra, sino de un pilar fundamental de la corriente del pensamiento identificada como existencialismo. Sin duda, la obra de Camus continúa impactando profundamente en el pensamiento contemporáneo. Vale la pena el estudio y discusión de su obra. Aquí solo hacemos una primera y muy breve introducción. La respuesta de Camus al absurdo, el hombre absurdo, no es la conclusión final de su pensamiento. Su siguiente paso será la necesidad del hombre rebelde, aquel que al confrontar el sinsentido debe trazar una ética solidaria con otros humanos, diciendo no a la opresión y al sufrimiento injustificado. Sin duda, otra tematización de importancia en la obra de Camus. Por supuesto, se trata de un autor para recomendar. Camus te enseñará a vivir con profunda dignidad intelectual y moral, sin hacer concesiones a ningún poder, siempre los ojos fijos ante la verdad y siempre con la mirada en el sol. Este libro es para quienes buscan un código de vida honesto, forjado en el peor de los contextos sociales. Te invita a amar la vida tal como es, sin maquillajes, bajo un profundo argumento nietzscheano. Pero cuéntenos en los comentarios, ¿cuál fue el momento de su vida donde el absurdo se les reveló con más fuerza? ¿Están listos para ser un hombre o una mujer sin concesiones al poder? ¿De profundo compromiso intelectual con las verdades que encierra esta vida? ¿Con una posición incólume contra la injusticia? Participa y charla con nosotros en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, eso quiere decir que te interesan las reflexiones de profundidad. Entonces, no te puedes perder nuestro video dedicado a la obra contemporánea La Sociedad del Cansancio, del filósofo Byung-Chul Han. Te recomendamos este video por el rigor que el autor demuestra en su reflexión crítica a nuestras sociedades actuales basadas en la autoexplotación, la autoexigencia y en el sometimiento a la productividad por la productividad misma, alienando así los espacios para una vida de conciencia y rebeldía, en el sentido de nuestro autor, Albert Camus. Suscríbete a mi canal y te llevarás muchas sorpresas. Tenemos regalos, libros, promociones. Visita mis redes sociales. Te aseguro que ganarás. Siempre ganarás. En los comentarios te dejo más detalles. Cuéntanos en los comentarios qué libro te interesa que abordemos y cuál es el que te ha gustado últimamente. Nos vemos la próxima.